Bien, estamos otra vez transmitiendo. Eh, Disculpen la interrupción que tuvimos. Tuvimos que cortar brevemente nuestra plática y todo eso porque recibimos una de las llamadas de ahí de los reclusorios y reitero, ni modo que les diga, ¿saben qué? Me hablan después porque los horarios no son igual. Una disculpa por ellos, pero aquí estamos otra vez de nuevo transmitiendo. Bien, entonces estábamos diciendo precisamente que lo que nosotros tenemos que ver es la parte de que la adicción es una enfermedad. Una enfermedad donde estábamos diciendo, ahora sí que como dicen en los programas antes del corte, eh, así como la diabetes, nosotros no podemos tomar a la ligera eh, la parte ni superficial, ni de enojo, ni de reprocho, no, reproche. Eh, es que como el niño 11, 12, 13 años, que es el ejemplo que estamos poniendo, sus papás no estuvieron ahí, que etcétera, etcétera. No, porque lo que estamos nosotros diciendo es que este niño de 11, 12, 13 años también le da diabetes, le puede dar artritis, le puede dar leucemia, etcétera. Y están los papás ahí. Tenemos que estar demasiado atentos y demasiado abiertos. Definitivamente la palabra es demasiado abiertos. Tener una conciencia grupal enorme. Una vez que nosotros tengamos esa conciencia grupal, algo que nosotros no vamos a poder pasar es tener pues un gran amor para la persona que tenga, llámese la adicción del alcohol o llámese la adicción de las sustancias. Eh, yo convivo con adictos porque convivo, soy muy respetuoso con ellos, pregunto, porque por supuesto que pregunto, les estoy diciendo que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Leo yo, digo, no le estoy presumiendo de que yo lea, sino que leo en el internet todo lo que yo pueda encontrar respecto. Me he enfocado, quiero aclararlo, me he enfocado específicamente a la piedra, al crack. ¿Por qué me he enfocado? Pues nada más porque a los 10,000 internos que les di la plática, los 10,000 eran pura piedra. Y entonces dije, pero qué late es esta cosa. Es un problemón esa piedrita que bueno. Y, y lee uno el efecto de la piedra de 5 a 10 minutos. Estaba yo platicando el martes con este muchacho y le decía yo, bueno, es que discúlpeme, pero yo leí que de 5 a 10 minutos dura el efecto. No es cierto, profe, le digo que me dice, profe, no es cierto, profe. Entonces tiene refresco ahí. Dice, mire, le voy a poner este ejemplo. Y se toma el refresco. ¿Cuánto me duró el efecto del placer de tomarme el refresco? ¿2 segundos? Exacto. Esa es la duración entonces de formarse la piedra. Pero el daño, si no se tiene cuidado, es toda esta vida y puede ser la próxima vida. ¿Cómo contrarrestar entonces ese efecto?
cómo contrarrestarlo. Fíjense que aquí los efectos son diferentes. Me, me sirvo una cuba, me puedo servir dos y hasta la tercer cuba puede ser que empiece a sentir el efecto. Mientras que el crack, ¿no? Le doy un trancazo desde el primero, me durará 2 segundos, pero el fregadazo es durísimo. Y entonces, ¿cómo contrarresta uno esa situación? Y ahí es donde nosotros seguimos diciendo, y le apostamos, por supuesto, a la doctrina de los maestros. Mientras no aprendamos a controlar la mente, esa parte de los sentidos, vamos a estar en muchos problemas. Por supuesto que en muchos problemas. Nosotros tenemos que darnos la oportunidad de ir practicando. La conciencia grupal que debemos de tener es toda la humanidad. El problema que tenemos en las adicciones como seres humanos, nos enfrascamos nada más que quiero solucionar mi problema, el mío. Los demás no me interesan. Y el problema se vuelve grande, grande y grande. Ese es el problema. Lo que la unidad de servicio Sofía está logrando conjugar la doctrina de los maestros con la práctica de estar con ellos es muy interesante. Digo, es muy interesante porque jamás pensé para qué se tiene uno que preparar. Quiero decir que es muy interesante porque, bueno, de alguna manera yo me preparé para entrar a las cárceles y ver lo que uno ve y escuchar lo que uno oye. Pero eso no es nada interesante para el que no está preparado. El sufrimiento de esta persona va a ser muy grande. Pero entonces, con esos relatos de ellos y con el estudio de la doctrina de los maestros, empieza uno a darse cuenta que todo es precisamente porque le hacemos a los partidos políticos o a las religiones. Erigimos una barrera espantosa, pero espantosa. Es que, decía yo hace 8 días, estaba yo escuchando la plática porque me gusta escucharme todo lo que digo y definitivamente es cierto. Cuando yo dije eso de que Dios no está en los adictos, en los pecadores, así dicen los religiosos. A mí siempre me han tildado de 50,000 cosas con la religión, pero todo lo que digo es porque lo he estudiado y lo he practicado y lo he escuchado y me lo han dicho. ¿Cómo podemos imaginarnos semejante aberración? Es una contradicción espantosa. Tiré, tengo que reconocer, un librito que me dieron y lo tiré porque se me hace tantos papeles y papeles y papeles. Y entonces dice ahí, pero se refiere a otras cosas, que vendrá el juicio final y que a los pecadores van a ser, no van a entrar al cielo, y sí, pero se refiere a otras cosas.
como si nosotros no fuéramos pecadores. Lo primero que tenemos que estar haciendo es precisamente una lista de lo que yo no debo de decirle a un adicto. ¿Y cómo voy a tratar de movilizar la energía de la buena voluntad para el beneficio de la humanidad? No para mi beneficio, no para mi beneficio. Cuando uno va a una cárcel, porque es una realidad, suena muy interesante decir un reclusorio, pero cuando uno va a una cárcel, siempre se va precisamente porque tengo un familiar. Ese es el móvil. Pero cuando uno tiene la oportunidad de entrar con otro móvil, se mueve todo muy diferente. Y tiene uno la oportunidad de estar conviviendo ahí en las palapas con todos los que se acercan con uno. Y de escuchar cómo va su problema, etcétera. Porque nosotros queremos encontrar una posible solución de qué es lo que está sucediendo con las adicciones. No nos podemos meter tan de lleno, como les digo, todo lo que uno lee en la doctrina de los maestros, pues eso ya lo entendemos. Pero ¿cómo le hago llegar esa doctrina precisamente a esta persona? Ellos dicen, si Dios dice, si Dios quiere. Y yo he aprendido que si mi maestro quiere, o el karma quiere, no puedo entonces tratar de imponer lo que yo he estudiado. Siempre que estaba yo en las clínicas, ahí tienen los 12 pasos y las 12 tradiciones. Y cuando estaba yo dando mis pláticas y todo eso, siempre volteaba a ver o los 12 pasos o los 12 tradiciones. Y tomaba yo algo de ahí. Y de ahí hacía yo mi plática, que era buena voluntad de lo que les hablaban, de lo que les decían. Pero todavía yo no entendía la profundidad. Con otras palabras, a lo mejor me daba una idea de qué es una enfermedad. Pero yo no tomo la palabra enfermedad a como nosotros la podemos entender e imaginar, sino que tomo la palabra de la enfermedad como dice en el libro Curación Esotérica, ausencia del alma, ausencia del alma. ¿Cómo? ¿Cómo puede uno llegar precisamente a decirles que el alma existe, que el alma es una realidad? Esta aflicción, este tormento para mí es muy grande, y quiero decirlo, era muy grande. No sabía yo qué hacer, no sabía el cómo hacerle. Afortunadamente para mí, y quiero decir para mí porque fue dirigida esa respuesta para mí,
pero la he compartido. Y recuerdo que me invitaron a dar unas pláticas en una de las cárceles y específicamente en uno de los dormitorios. Cuando yo llegué a ver de qué se trataba, recuerdo que dije esto, que yo no era el indicado para estar ahí, que tenía que venir un discípulo que con su sola presencia, sin decirles nada, podía hacer mucho por ellos. Me causó un dolor muy grande el haber ido ahí, me impactó muchísimo y me enfoqué a seguir estudiando. Dije, definitivamente, me doy cuenta que las palabras de Sócrates son muy valiosas aquí, solo sé que no sé nada. Pero afortunadamente, y ese es a lo que yo quiero llegar, siempre hay condiscípulos que han avanzado más que nosotros y nos dan la respuesta para lo que tenemos que hacer. Y me dieron dos respuestas que en estos momentos de mi vida son muy valiosas. En la mañana iba yo a dejar las cosas que yo llevo al reclusorio de Tepepan, al femenil. El reclusorio de femenil de Tepepan eh, en carro es muy sencillo. Los que conozcan el Distrito Federal, es todo Tlalpan, llegan al Estadio Azteca. Adelantito está una desviación, el antiguo camino a Xochimilco. Derecho van a agarrar la carretera federal Cuernavaca, pero en el antiguo camino a Xochimilco, como si fueran a Xochimilco, dan vuelta a la izquierda y se van todo derecho. Hay una parada del tren ligero que se llama periférico, y ahí le dan vuelta a la derecha y un montón de vueltas y vueltas y suben una lomita y allá está. Y iba yo caminando precisamente. Y a mí me dijeron, estos condiscípulos que han caminado más que yo, por supuesto, me dijeron, con un amor como no se puedan imaginar, que ahí es a lo que yo quiero llegar, y me dijeron, ser y no hacer. ¿Escucharon? Ser y no hacer. Y lo que nosotros queremos siempre es hacer y no ser. No me voy a meter en este rollote porque pues es otro mundo. Pero se estudia, se lee en la doctrina secreta y en tratados sobre fuego cósmico, etcétera, que este sistema solar al cual pertenecemos nosotros es el segundo rayo. Y este segundo rayo es el de amor y sabiduría. Pero quedémonos con el del amor. Dice en una de las lecciones de buena voluntad, precisamente, que esta energía de buena voluntad nunca antes en la historia de la humanidad ha estado tan disponible para todos como en estos momentos. La energía de la buena voluntad se encuentra hacia donde nosotros volteemos.
Si nosotros somos místicos, vamos a decir que Dios está en todos lados. Esa es la energía de la buena voluntad. Para que esa energía de la buena voluntad se pueda manifestar, tengo que tener yo conciencia grupal. No puedo tener conciencia separatista, porque Dios es amor. Dios es amor. Ser y no hacer. Entonces, desde mi muy humilde perspectiva, porque, bueno, están todos los condiscípulos, reitero, que han tenido una paciencia en estos ya 4 años y fracción, casi 5 años que tuvimos la oportunidad de caminar en los reclusorios, de estarme sugiriendo y sugiriendo qué era lo que teníamos que estar haciendo. Pero por mucho que nos estén sugiriendo estos condiscípulos, que han caminado más que nosotros, por supuesto, si yo no practico nada, me va a costar muchísimo trabajo. Y entonces empecé a poner muchísima atención en lo que me decían. El discípulo tiene que prepararse para hacer y no hacer. Y entonces empecé a darme cuenta, punto número uno, de algo muy interesante. Y a las personas que yo tengo sus correos, todos los días, o trato de hacerlo todos los días porque luego me gana el tiempo, tengo de repente, por decir, tengo que ir al doctor, el martes tengo que ir al doctor y me gana todo el día ir al urólogo, entonces, pero procuro mandarles algo de texto de libros sirviendo a la humanidad. Y no me acuerdo qué día de la semana que estaba yo copiando, leí algo que me llamó muchísima la atención. Ya me habían dicho ser y no hacer. Eso fue un golpazo tremendo. Ser y no hacer. Se fijan que va mucho con lo de Descartes, ¿no? Pienso, luego existo. Ser y no hacer. Y luego leo que dice, no busque usted a quien pueda servir. Sirva a aquel que le pide la ayuda. Me quedé, y quiero decir que ese libro lo he leído como 3 o 4 veces, nada más para que vean qué burro soy, que después de 4 es que lo he leído. En esta semana, ahí viene. No sirva, no busque a quien servir. Sirva a quien le pide ayuda. Ese, esa es la respuesta para las adicciones. Ser y no hacer. Primero, me tengo que dar la oportunidad porque yo ahorita agarro y lo digo. Con uno es suficiente. Es demasiado. Aligerar el dolor de un adicto. Porque lo tiene uno que cargar también. Pero para poder ser y no hacer,
Primero tengo que estudiar y después practicar qué es el amor. Porque sin decir absolutamente nada, hace uno muchísimo por un adicto. Recuerden que la unidad de servicio Sofía está enfocada a las adicciones. Estas pláticas son para las adicciones, pero esto se aplica para toda la humanidad. Y entonces empecé a practicar la sugerencia de estos condiscípulos que han caminado más que yo, que me decían. Empecé a practicar eso. Ser y no hacer. Para esto es importantísimo el reconocimiento de que somos almas. Es importantísimo. Cabe mencionar que tiene que ver mucho la evolución de cada quien, ¿sí? El reconocerse que somos almas. El reconocer efectivamente que el corazón de la humanidad es sano. El practicar efectivamente que ahí dice que Dios está en todos lados. El alineamiento del físico, emocional y mental es importantísimo. El empezar a construir ese puente de la Antacarana, por supuesto que es parte importante de todo esto. Recuerden que hemos dicho que no es tarea muy sencilla la de la unidad de servicio Sofía, que tiene ser precursor. Es muy difícil llegar a los lugares, hacer. Nosotros, yo siempre me preguntaba esa parte, ¿por qué hay lugares que dan cursos, pláticas, puta, tienen 100 gentes, o todos los días está lleno sus lugares y venden libros y santo Dios, todo lo que hacen? Y yo siempre he dicho que un día le vamos a cambiar el nombre de Unidad de Servicio Sofía y le vamos a poner San Francisco de Asís. Caray, cómo nos ha costado tanto trabajo, decía yo. Pero después me empecé a dar cuenta de que muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos. Y no es tarea tan sencilla, en serio, ser precursor, abrir por primera vez los caminos. Me empecé a dar cuenta de toda la angustia que hay y el sufrimiento y de las palabras que dice el adicto. Una vez que estaba yo con, con esta persona el martes, por respeto a él no puedo decir su nombre, pero es hermano de una artista que canta rock and roll muy famosa y todo esto por acá. Y allí en el reclusorio estaba yo platicando con él. 6 años me decía él, tengo 6 años de no beber. Es maestro de educación física él. Y estaba yo platicando con él. En lo que bajaba su visita, etcétera, etcétera. Fácil como unos 40 minutos platiqué con él. Pero no era lo que yo estaba platicando, sino que estaba poniendo en práctica el ser y no hacer. ¿Y qué era lo que yo trataba de hacer? Y desde que por supuesto yo llegué a las cárceles, sí traté de hacer, era que mi alma
ejerciera esa fuerza en la personalidad. Que mi alma controle la forma, la personalidad. Y que todos los muchachos sintieran esa parte de mi alma. Y tratar de practicar y practicar y practicar. Puedo decir que sí hay excelentes resultados. Definitivamente, por eso son los benditos maestros, ¿verdad? Por eso ellos nos dicen, en el momento que la humanidad reconozca la existencia del alma, la inofensividad y la correcta palabra se dará por hecho. Porque entonces dejo de ver una forma, una personalidad. Dejo de ver al alcohólico o dejo de ver al drogadicto, al ratero, al violador, etcétera. No tienen ustedes idea de lo que es abrazar a un ser humano sin estar pensando en lo que hicieron. Quiero comentar esta anécdota porque vale la pena. En todas las clínicas de adicciones de los reclusorios en la que la unidad de servicio Sofía participó, no hubo un solo interno o interna que yo no abrazara. Tengo esa gran experiencia de poder decir que terminábamos nuestras pláticas y todos se formaban para despedirse de mí. Todos. Nunca les pedí yo a cambio nada de eso. Pero como yo siempre llegaba y los veía, tenía la oportunidad de entrar a sus dormitorios, de metiche por supuesto, porque yo no tenía nada que hacer ahí, pero ellos me hablaban, me decían barrio, barrio ven, pásale que no sé qué, no, no te dicen nada, me decían ellos. No, no manches, digo, no vayan a regañar, pero a ver rápido. Y entraba a ver ahí donde dormían ellos y estaban y échate un taco y que no sé qué, los abrazaba y todo eso. Ahí empezaba yo a darme cuenta que precisamente no hay nada que con amor no se pueda lograr. El amor, no el poderoso deseo. Hoy, yo no sé mañana, pero el cambio del adicto es poco a poco. Yo tengo la oportunidad de, de un amigo que conozco de hace muchos años y cuando yo he dejado de verlo por mis actividades y todo eso, pero cuando iba yo a verlo allá a su casa le decía yo a él, él es ojalatero, y le decía yo a él, oye, no me cruzo todo el Distrito Federal para venir a ver una cerveza, vengo a ver a mi amigo, no a la cerveza. Es que por favor cuando yo esté aquí, no tomes. ¿Es un trato? Ok, perfecto. Y hasta la fecha es un trato. Le hablo por teléfono y le digo, la otra vez lo fui a ver, ya estamos igual de viejos. Lo fui a ver y efectivamente, ven, vamos a echarnos un refresco, me dijo. A él le encanta su coca ahí en vidrio, que porque sabe diferente y no sé qué. Pero el trato se respeta.
Yo no sé si cuando me vaya él sigue tomando y todo eso, pero al menos hago algo por él en esos minutos. Y nunca le digo nada referente al alcohol. Nada. Y mucho menos en este momento que estoy estudiando el ser y no hacer. Mi papá cuando bebía, porque los papás, y uno como papá, es, es muy lindo. Y mi papá me decía cuando yo tenía 14, 15 años, recuerdo sus palabras de 14, 15 años. Hijo, no me veas como tu padre, veme como tu amigo. No manches, pues qué amigo tan enojón tenía yo. No, no se puede llegar absolutamente a nada, a nada. Ese es el gran error que tenemos nosotros. Por algo se tiene que empezar, ¿verdad? Mi papá decía, veme como tu amigo. Los maestros no dicen eso. Ser y no hacer. No hagamos esa parte de que te voy a llevar a una clínica y clínica. Si ustedes oyeran todo lo que dicen los adictos de esas clínicas, si ustedes oyeran todo lo que dicen de esas dichosos, de esas granjas, bueno, ustedes pueden ingresar a la página de nosotros, al blog, unidad de servicio sofía.blog.com, por ahí va, ni me acuerdo luego de la página. Y ahí yo subí de un periódico. Son granjas o cárceles. Entonces, tratemos precisamente siempre de ser y no hacer. Ser y no hacer. Recuerdo, porque siempre lo digo y se enojan. ¿Por qué se pelea tanto con su hijo? Se pelea y se pelea y se pelea. Y siempre escucho decir esto. Es que mi hijo me salió mal. Anda en malos pasos. No es un hombre de bien, etcétera. Y entonces les decía yo, ajá, y el día que se le muera, no le esté llorando. Vea todo lo que dice de él. Y cuando se le muera, va a cambiar todo lo que él era con tal de que viva. Para poder entonces entender que es un adicto, me tengo que quitar, por supuesto, lo que yo siempre he dicho, mi dogma religioso y mi dogma filosófico. Si no, no puedo hacer algo por esa alma que está ahí. Efectivamente, coincido muchísimo cuando se dice, busca ayuda. Un día estaba una licenciada ayudándonos en unas pláticas. Y reitero, hice hasta un comentario en una de las charlas de estas y decía que en la actualidad, en las terapias, ya se acepta mucho esa parte espiritual. Dije, bueno, siquiera ya se acepta esa parte espiritual.
Si el adicto empieza a sentir la vibración de esa alma que ejerce su fuerza en mi forma, por automático lo jala. ¡Fun! Por automático lo jala. Esa es una de las realidades. No tratamos nosotros de meternos, porque ahí tienen ustedes la, el, el blog de que ahorita se los voy a decir. Escriben ustedes unidad de servicio Sofía, todo junto, unidad de servicio Sofía punto blogspot.mx. Y ahí hemos estado hablando de muchísimas cosas de los adictos. Pero para que el adicto sea lo que nosotros hemos estado poniendo ahí, sencillamente es porque algo he dejado yo de hacer. Lo primero que tengo yo que reconocer es precisamente qué dejé de hacer yo. Eso me va a costar muchísimo trabajo el poderlo reconocer. Algo dejé de hacer yo. Unidad de servicio sofia.blogspot.mx. Ahí se los escribí. Y, y esa es la parte que nosotros tenemos que estar tratando de llegar a esa solución. Recuerden que hemos dicho siempre el negociar, negociar y negociar. Porque ante todo somos seres humanos. Eso nosotros no lo podemos hacer y olvidar. En el blog de la unidad de servicio Sofía escribimos como subtítulo esto. En el planeta Tierra hay mucha gente débil. Haga algo por el más débil. Algo que nosotros no debemos de pasar por alto es que siempre debemos de estar totalmente dispuestos a hacer algo por el más débil. Otra cosa que leí en uno de los libros de Alice Bailey, por supuesto, y no recuerdo en dónde lo leí porque dije yo, pero qué menso, ¿por qué no lo apunté? Pero en serio, se me barrió ahí todo. Y dice ahí el maestro Dujol Kul,
El servidor no puede interferir el karma de una persona, ni tampoco cambiar el karma de esa persona. Fíjese lo difícil que es esto cuando nosotros tenemos un adicto en nuestra familia. No se puede interferir el karma de nadie, ni tampoco lo vamos a poder cambiar. No lo podemos modificar. Quisiéramos hacer, entonces, ¿cómo poder ayudarlo? La ley del amor sabe qué es lo que tiene que hacer. Esa es una de las grandes realidades. Me decía esta persona el martes, oiga, qué bueno que platicó conmigo, muchísimas gracias, le agradezco. Dice, algo que me ha llamado muchísimo la atención es cómo se le acercan todos, ¿verdad? Cómo vienen a saludarlo y lo abrazan y todo eso. Le digo, ¿usted se da cuenta? Ve en el rincón donde yo estoy con el muchacho que yo voy a ver. Y todos van, y le digo, y me buscan y me saludan. Y ya después se van con su visita. No, no puedo hacer más por ellos. Pero ¿saben qué me dicen? Le estoy echando ganas para seguir evolucionando. Qué bueno, le digo, no se le olvide que tiene que seguir evolucionando. Eso es importantísimo que nosotros no lo pasemos por alto. No es esa parte de qué quieres seguir siendo en la vida. El adicto está enfermo. El cerebro ha sido dañado. Uno de los chakras ha sido dañado. Por eso es que yo siempre agarro y digo que un hijo, como todavía no tengo la capacidad de poder hacer algo por alguien que no sea un familiar, el hijo se convierte en la gran oportunidad a través que digo mi hijo de hacer algo por esa alma. Cuando se tiene la oportunidad de estar estudiando, leyendo, y bueno, y ha caminado un poquito uno en estas loqueras, se ve precisamente esa parte de la responsabilidad que yo les decía precisamente a los muchachos en los reclusorios. A mí me queda muy claro que algo dejé de hacer yo por ustedes en otra vida. Por supuesto que de eso estoy muy convencido, si no, no estuviera yo aquí con ustedes. He de haber sido, les digo, de esos charlatanes que cobraba las clases, que se pasaba de listo. Y en el momento creo yo que cuando me cayeron gordos, me olvidé de ustedes. Y el resultado, vea cómo me los vuelvo a encontrar, en qué situaciones y todo esto. Eso es algo que nosotros pasamos por alto. Hagamos algo por un ser humano, movilicemos la energía de la buena voluntad con esa conciencia grupal de que pueda ser que, que no entienda yo esa parte de que voy a volver a nacer.
pero me lo voy a volver a encontrar. Lo entienda o no lo entienda yo, en otra vida me lo voy a volver a encontrar. Y es mejor que sea de diferente manera. Si, si no me lo voy a encontrar en esta siguiente vida, pero le tengo que preparar el camino a otro discípulo que él a lo mejor se lo va a encontrar. Vayan ustedes a saber, su hijo, su hermana, su esposa, lo que quieran. Pero le tengo que preparar. Esto consiste precisamente de entender que los problemas de la humanidad, y específicamente el de las adicciones, es un reflejo de la separatividad que ha tenido la humanidad con la misma humanidad. Tenemos que cambiar precisamente esa parte de ahí. Hay, como hombres y mujeres de buena voluntad, hay que aligerar la carga de ese discípulo mundial que va a venir y que se está preparando para su trabajo. Tenemos que hacer la parte que nos corresponda. Si soy totalmente místico y hablo de la reaparición de Cristo, que va a volver a aparecer Cristo y todo esto, tengo que hacer algo por un ser humano para aligerar precisamente la carga de él, aligerar la carga de mi maestro. Esa es la parte que a mí me debe de quedar muy claro. Porque si no me va a costar muchísimo trabajo todo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Vuelvo a reiterarlo para terminar. Ser y no hacer. Si realmente quiero ser ese padre, pues tengo que serlo en todo el contexto que se diga. Si quiero ser esa madre, en todo el contexto, ese amigo, ese psicólogo, ese terapeuta, pero ante todo es ser esa alma para transmitir esa fuerza a esa personalidad y que esa personalidad se dé la oportunidad de reconocer también que él es un alma. Se pueden hacer muchísimas cosas, muchísimas cosas. Hoy tuve la oportunidad que me dijeran, acabo de regalar mi pipa, su pipa para las piedras, porque no me quiero drogar hoy. ¿Ustedes saben qué es eso? Me he acordado de sus palabras, me dijeron. Yo no sé mañana o, o al rato, ¿no? Pero eso es bien importante. Ser y no hacer. Y entonces estaremos poco a poco trabajando fuertísimamente sobre las adicciones con un enfermo. Estoy totalmente convencido, lo vivo, lo vivo, cada quien de acuerdo a su evolución. Estamos dispuestos a ir a hospitales a ver a personas que tengan cáncer, que tengan leucemia, que estén en fase terminal. De eso estoy dispuesto. Pero créanlo, que trabajar con un adicto, estar con un adicto, no, no, sencillamente no, porque el estigma que tenemos hacia ellos es muy grande, mucho, muy grande. Y el daño que estamos haciendo es enorme. Reitero y termino. No se trata de que yo ayudo a 1000, si no afecto a ninguno. Dice el maestro Dujual Kul que nosotros pronunciamos el OM nada más como perico.
porque si logramos afectar, y si lo logramos afectar, nada más es a nosotros, que todavía yo no logro afectar con pronunciar el OM a otro ser humano. Un día, un día estaba yo en la Lagunilla con una persona que vende libros o vendía, la verdad no lo sé, no me acuerdo. Y, y yo me atreví a decir, era un grupo de personas que estaban ahí, y me atreví a decir que en la era de Acuario la cura era con la palabra, no con las manos, que con las manos había sido en la era de Piscis, pero que estábamos en Acuario y la cura era con la palabra. Me fue de feria con todo lo que me dijeron, pero sigo yo apostándole que es una realidad. Es una realidad. Si yo me reconozco que soy un alma, cuando yo le hable a otra persona, tendrá que escuchar a mi alma. Y el resultado es grandísimo. Ya se nos fue el tiempo, tuvimos ese corto, breve, pero ya hemos tratado de reponerlo. Reciban ustedes, como es costumbre de nosotros, ese abrazo fraterno y ese ósculo de paz y amor a todos sus seres queridos. El trabajo es muy grande. La unidad de servicio a Sofía y todos sus miembros no trabajan para tener resultados ahorita o tener resultados de gracias. Qué bonita labor y tienes una misión especial. Eso quedó atrás hace muchísimos años. Tenemos ahorita una gran oportunidad muy grande que se avecina, por supuesto, esta gran oportunidad y tendremos muchísimas más oportunidades que a su debido tiempo estaremos diciéndole. Muchísimas gracias, quedo con ustedes, que tengan un bonito fin de semana. Muchísimas gracias, mi nombre es Eloy Bertelli, quedo con ustedes, bye.